Aleluya, estar orando para así comenzar y presentarle a nuestros invitados de esta noche. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias en esta hermosa noche por este privilegio, Dios mío, que tú nos confieres lunes tras lunes, Dios mío, de llegar a través del programa Cuéntame tu historia, Dios mío, a muchos hogares, a muchos lugares, Dios mío, aún allende los mares, Señor. Te pedimos que en esta noche tú, Dios mío, seas glorificándote, que cada cosa que hablemos, todo lo que se ventile en este programa, Dios mío, las herramientas que le vamos a entregar a nuestros invitados, todo sea bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Toma control de los aires, toma control de todas las cosas, Señor, porque este programa, Dios mío, nació en tu corazón y es dirigido bajo tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias una vez más, Dios mío, por esta bendición hermosa. Amén y amén. Le damos la bienvenida en esta hora a todos nuestros fieles hermanos y hermanas que nos sintonizan lunes tras lunes, y también le damos la bienvenida a nuestros invitados, el matrimonio de evangelista de Oscar Cruz Betancourt y Zoeli Colón Castro, que son los que nos acompañan en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Estaremos, ¿verdad?, comenzando con esta historia en breves minutos, no sin antes darle las gracias a uno de nuestros colaboradores, Radio Caminando en Cristo en Santidad, los hermanos Juan Santiago y Michelle Toro, que retransmiten este programa allá en Nueva York, o sea que a través de toda el área que cubre esta emisora en Nueva York, pues también estarán escuchando este programa. Como les indiqué, luego que termine el programa, usted puede ir a nuestro canal de YouTube bajo Pastora Yvonne Grant. Suscríbete a nuestro programa, Gloria al nombre del Señor, Pastora Yvonne Grant, Cuéntame tu historia en YouTube, y puedes ver todos los programas desde el día número 1 hasta ahora. 90 programas ya tenemos grabados. Ahí son historias de la vida de real, historias poderosas que demuestran cuán grande es el poder de Dios. Así que en esta noche, ¿verdad?, voy a pedir a mis invitados que saluden a la audiencia de Cuéntame tu historia antes de comenzar. Amén, amén. Dios bendiga a la audiencia, amén, a los amigos, amén, a los hermanos que nos están viendo en esta hora. Agradecemos a Dios primeramente y a los pastores por esta gran invitación, amén, de poder estar aquí compartiendo nuestras experiencias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas cada día y de las grandezas que podemos testificar gracias a Él. Amén. Respondemos al nombre de Oscar Cruz. Conmigo anda mi amada esposa Zoeli Colón, mis hijos Jeremías y Camila. Amén. Y pertenecemos a la Iglesia Pentecostal Altar de Santidad, nuestra pastora Aida Roldán y nuestro pastor José Colón. Amén. Estamos agradecidos en esta noche, gloria al Señor, porque nos permite estar en este lugar. Amén. Hola, saludos, Dios bendiga. Igualmente agradecida de Dios por esta oportunidad. Un poquito ronquita, pero aquí estamos para darle la gloria al Señor, que sobre todo es testificar de las grandezas, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho con nosotros, con nuestra familia, y glorificar su nombre, que es lo que es nuestro anhelo, que la gente conozca de dónde Dios nos ha sacado y lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Amén, gloria a Jesús. Dios bendiga a la pastorada Matías. Gloria al nombre del Señor allá en Springfield, Massachusetts. Dios te bendiga mucho, mi querida hermana, amiga, Ada Matías Escalera, a su amado esposo, el pastor Cecilio. Les enviamos un abrazo fraternal, gloria al nombre de Jesús. También vi por ahí a una gran amiga mía, Maggie Balnún. Ahora, bájalo un poquito, gran. Gloria al nombre del Señor. Bájalo. Ay, Maggie Vega, gloria al nombre del Señor, aleluya. Por si acaso, Margie, lo dijiste, Vega, Maggie Vega. Te amo un montón, Maggie. Gloria al nombre del Señor. A la pastora Wanda Rivero, un abrazo fuerte. Gloria al nombre del Señor, y a todos los hermanos que siguen entrando. Gloria al nombre del Señor. Así que vamos a darle comienzo en esta noche a esta historia. Gloria al nombre de Jesús, que junto a ustedes vamos a estar conociendo. Gloria al nombre de Jesús. Recuérdense en dejarnos saber de dónde nos están viendo, porque así sabemos cuán alcance está teniendo. Dios te bendiga mucho, Sergio Perdomo, allá en Honduras. Gloria al nombre del Señor.
Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Así que, ¿verdad? Vamos a comenzar. Quisiera conocerlo, ¿verdad? Ellos me preguntaron que cómo, ¿verdad? Que quién me lo recomendó. Y yo le dije, bueno, pues el Señor, porque yo no los conozco, nadie me los recomendó. Amén. Simplemente, ¿verdad? Yo siempre le oro a Dios y nada, simplemente los vi y yo dije, bueno, quiero invitarlos. Gloria, no sé nada de ellos. Gloria, así que espero, ¿verdad? Que Dios nos sorprenda en esta noche con lo que tienen ellos que contarnos. Gloria al Señor. Así que cuéntenos cómo fue la niñez de ustedes. Gloria al Señor, si les sirvieron al Señor de pequeños, si no les sirvieron, en qué tipo de hogar ustedes, ¿verdad? Crecieron. Gloria al Señor, si sus papás fueron cristianos, si no fueron cristianos, cuéntenme. Pues, pues yo me crié ¿verdad? En una familia católica, Ajá. pero católico en el sentido de herencia, ¿verdad? Ok. Porque pues se llamaban católicos, pero pues no era que iban constante a la iglesia ni nada, simplemente pues Esa era era una enseñanza la religión de la de familia, la religión que pues uno tenía que seguir por tradición. pero era exacto, por pensamiento, no Ujú. porque había una, ¿verdad? Una fluidez. Y yo digo que siempre desde pequeño Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros desde que nacemos. Y, ¿verdad? Desde pequeño Dios siempre me ha cuidado, ¿verdad? Puedo decir que anécdotas de mi padre que me contaba desde pequeño que en un momento dado yo tenía como 2 años y salí de la casa, no se dieron cuenta y me metí debajo de un vehículo y era de mis tíos. Cuando mis tíos prendieron el carro, pues yo alcé la cabeza y ellos sintieron el cantazo. Entonces mi tío dijo, quizás un gato, y mi tía, no, pues déjame espantarlo. Y cuando ellos se bajaron, era yo que estaba debajo del carro. Ay, Entonces, santo. pues ya cuando, ¿verdad? Van pasando los años, pues uno, Pero no te pasó nada. no pasó nada, gracias a Dios, Ok. ellos no movieron el carro, Ok. ¿verdad? Son anécdotas de mi papá que me dice Ajá. que tuve suerte. Y no, yo digo, no, ahora que estoy en la iglesia, ¿verdad? Que doy para atrás y veo el cuidado que el Señor tuvo desde mi niñez, ¿verdad? Recuerdo que a la edad de seguir creciendo, era una familia de amor, una familia unida, ¿verdad? Fue buena crianza, siempre nos enseñaron valores, no robar, no coger lo que no es tuyo, trabajar. ¿Ves? No me puedo quejar de donde nací, pero no había como una enseñanza de Dios. ¿Ves? Siempre nos decían, hay que creer en Dios, hay un Dios, pero no a vivir para Dios. ¿Ves? Ok. Ujú. Entonces, pues nada, seguí creciendo a la edad de como 9 años. eh, Me dio un dolor bien fuerte, era de apendicitis. Ujú. Me operan de emergencia y en la operación sacando la explota. Una peritonitis. No llegó hasta la adentro, fue a tiempo. Ok. Dios tuvo cuidado de mí en ese momento. Ok. Nada, fui creciendo y a la edad de 12 años, pues mis padres se separan. Ok. Ahí yo vi lo Wow, que en una edad muy difícil, en una edad, de tantas transiciones. sí, yo digo que Dios siempre me ha dado una mentalidad donde yo lo sufrí, pero no me bloqueé. Ok. No me bloqueé. Yo vi cómo sacaban a mi papá esposado de la casa Wow. por ciertas amistades que mi mamá tenía en la policía en ese momento. Era algo eh, como oculto, digo yo, conveniencia. Y, y yo vi todo eso, pero mayormente eso lo afectó más a mi hermana, que era más menor que yo. ¿Ves? Ok. Yo entonces ahí, pues, a los 12 años, pues, experimentó esa separación, pero me acuerdo que antes que pasara eso, yo tenía como 11 años y mi mamá se pasaba antes como juego, se escondía en los moles y para ver qué yo hacía Ok.
y me recuerdo que estábamos en Plaza Carolina y mi papá siempre tenía como un sexto sentido de que algo iba a pasar. Ok. Y recuerdo que mi hermana se antojó de un icy y mi mamá me manda y me dice, vete y cómpralo. Y mi papá le dice, no, yo lo acompaño. No, él está grande. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy, yo me pierdo en Plaza Carolina. Ok. Y en mi mente, yo asumo que ellos se están escondiendo de mí. Ok. Y yo empiezo a vagar y la cosa es que pasan como una hora y media o dos. Activan la policía, cierran todo Plaza Carolina. Eh, Mis papás vivieron esa experiencia, mis papás. Ok. Entonces, el guardia le dijo a mi papá, te lo robaron, me parece. Yo estuve 2 horas y media perdido, ¿Con tu hermana o solo. solo? Ok. Y recuerdo que estaba por JCPenney, pues, perdido, no sabía ni dónde estaba y una muchacha eh, me preguntó, ¿tú estás perdido? Y yo, sí, muchacho, a ti es que te estamos buscando. Recuerdo que me llevaron a un lugar y ahí llegó mis papás y, y la expresión de el sentir que yo estaba ahí, Ujú. me tocaba, me decía, porque ya habían declarado el robo, Ok. o sea, no parecía. Sí. Y fueron etapas que viví, que recuerdo que siempre Dios tuvo cuidado de mí en ese aspecto, hasta que llegó la separación ¿verdad? de mis padres. Y fue una etapa fuerte en la que yo, pues, después de ahí, pues, decidí yo elegir con quién estar, más adelante. Ok, bien. Pues entonces quiere decir que estamos escuchando la historia, ¿verdad? De el evangelista Oscar Cruz. De hasta este momento, él nos ha estado compartiendo cómo él se cría en un hogar, ¿verdad? Que digamos que básicamente por tradición familiar, pues era un hogar católico, aunque no eran católicos prácticos, pero sí un hogar donde le enseñaron principios y valores y él se ve un muchacho muy educado. Donde le enseñaron principios y valores, donde fue un hogar donde él experimentó el amor, ¿verdad? Tanto maternal como paternal, pero sorpresivamente a la edad de 12 años sus papás deciden terminar su relación marital. ¿Qué pasó? Dentro de poco vamos a saber. Vamos entonces ahora a escuchar a Zoeni. Mi caso es todo lo contrario a él. Mi mamá, mi abuela llevan años en la iglesia, mi abuela. Mi mamá nunca me llevaba a la iglesia, sino que eran los campamentos de niños, que ahí que es donde yo comienzo a sentir y ver lo que era Dios. Cuando mi mamá me dejaba, me decía, se tienen que portar bien en estas iglesias que era, no sé si conoce la congregación de Yahweh, que vestimos de blanco, usamos velos. Ahí yo comienzo en la iglesia. Ok. Pero siempre tuve la curiosidad de que quién era Dios. Siempre yo supe que había alguien más allá de lo que todo el mundo hablaba. Ok. Mis papás nunca yo no crecí en una casa como la de ellos, papá unido, no. Mi papá O sea, que era un hogar disfuncional. cuando mi papá se entera que mi mamá está embarazada, somos 4 hermanas. Ok. Tengo una gemela. Cuando se enteran que está embarazada, mi papá no se quiere hacer cargo. Recuerdo que mami nos comenta que en una ocasión él, bajo coraje, le tiró con un teléfono y le dio en la barriga cuando estábamos nosotras allá adentro, éramos trillizas, se murió una. Y siempre crecí con una mamá que luchaba, que trabajaba por sus hijas, que en ocasiones no había comida y mami decía, no hay comida. Una pregunta, Zoeli, ¿nunca te relacionaste con papá? Sí, yo me relaciono con papá, conocí a él y todo, pero yo me relaciono con papá después de grande. Ok, pues Mi continúa. mamá nunca me habló mal de mi papá. Ok. Ella siempre dice, tú tienes un papá. Nunca creo rencor, nada en base a él. Yo lo veía bien rara la vez, a la que siempre sí nos dio la pensión y todo, era la mamá de mi papá. Ok. Ella sí iba a casa, sí nos buscaba, sí son las niñas, ella nos hacía trajes, era más una chiquitita gemela. Pero mi papá nunca fue un papá presente en nuestra familia. Ok. ¿Sabe? Mi mamá le decía, yo ahora mismo soy tu mamá y soy tu papá. Me recuerdo que mami nos dejaba solas con mis 2 hermanas mayores para ella poder irse a las 3 de la mañana a trabajar
a ganarse 100 pesos la hora, para 100 pesos en la semana, Ok. para poder sustentar, porque para aquel entonces no había beneficios del PAN. Y a mí siempre nos enseñó que a base de toda situación que estuviese pasando, estuviésemos unidas. Y éramos cuatro, pero mami siempre sacó de lo que no tenía para alimentarnos. Pero sí conocí de lo que era la iglesia, de lo que experimentar lo que era un campamento de niños, pero siempre hice pantomima, siempre crecí, en base a ello, siempre crecí conociendo que había una iglesia, pero nunca conocí lo que era Dios. Exacto. Sino todo era por lo que yo escuchaba, lo que yo veía, y pues Ujú. en aquel entonces yo era una nena. Ya ahí cuando voy creciendo más, a la edad de los 14, 15 años, ya yo ahí comienzo a experimentar sueños y cosas, pero yo no entendía que eso eran sueños, revelaciones de Dios. Yo decía, estoy soñando con cositas, pero yo no sé qué es. Y como mi mamá no es de la iglesia, ahora sí, pero antes no iba a una iglesia, pues ya no sabía qué explicarnos. Pero siempre fuimos una familia, a pesar de que éramos 5, contando con mi mamá, que ella nos hizo una niñez bonita, O sea que tu mamá se quedó sola con ustedes. sola. No, mi mamá hasta el sol de hoy no tiene pareja, ella se quedó sola criando a nosotros, nunca arrasó su vida, Ok. nunca O se sea fue que con ella se nosotros quedó solita con ustedes criándola. por temor. Ok. Porque cuando mami era pequeña pasó muchas situaciones y ella nos sobreprotegía a nosotras. Sí, pensando que, ¿verdad? Si Que nos traía podía una pasar. tercera persona a la casa podía pasarles algo a ustedes. Sí, eso Siempre nos fue, sobreprotegió de bueno, ella pues mucho. fue una decisión sabia. Sí, siempre mami nos crió sola, siendo mami y ya, no teníamos jamás nadie. Gracias a Dios, pues salió, nos sacó hacia adelante, nos enseñó lo Sí, que porque era. ustedes supieron valorizar el esfuerzo que hizo mamá, cómo ella se sacrificó, cómo se quedó sola. No, ella pudo haber rehecho su vida, pero ella decidió ser mamá. El no tener Y saber. eso fue lo que ustedes vieron mientras crecían. Y eso, ajá, y entonces eso mismo pues las hizo ustedes valorizar y salir Amén. chicas de bien. Ok, entonces, ¿qué pasó entonces después de ya llegamos a la edad, ya nos fuimos poniendo ahí pareja? Entonces, ¿qué pasó después de los 12 años? Nos quedamos en ese momento cuando entonces tú te enfrentas a esta realidad de ver que se llevan a tu papá esposado, ¿sabías por qué estaba pasando eso? Porque a la edad de 12 años, o sea, a la edad de 12 años es una edad de muchas transiciones, es una edad donde afloran muchas rebeldías, donde pasamos de la etapa de niños per se a una etapa de juveniles, donde los intereses cambian, ¿sabes? Hay muchos factores envueltos en esa edad y tú te ves enfrascado en que ese matrimonio de tu mamá y de tu papá se está disolviendo. ¿Qué pasó entonces ahí? Pues mira, ellos se separan porque pues mi país Ok. bebía mucho, entonces, ¿verdad? Nunca golpeó a mi mamá ni nada, pero sí se ponía un poco agresivo en cuestión de verbalmente. Violencia verbal. Exacto, entonces pues Maltrato. a él lo sacan así, pero eh, no es para una cárcel o algo, no, era porque él no quería salir de la casa. Para Ok, soltarlo. ok. Eh, Para sujetarlo a la obediencia. Ajá. Yo realmente le agradezco mucho ¿verdad? Mis abuelos, porque yo me crié con ellos y mi abuelo siempre me enseñó muchas cosas. Y dentro de lo que estaba Cuando sucediendo, tú dices que te criaste con tu abuelo, ¿fue a raíz de ese problema? no, ellos vivían arriba. Ah, ok. Entonces, mientras Ok. mi papá trabajaba y eso, pues Ellos eran los que... ellos siempre, Ok, sí. mi abuela era la que me escahueteaba, mi abuela siempre, mi mamá me iba a dar, ella se metía, yo soy el odiado de todos los primos porque ella, ¿verdad? Al yo vivir ahí con mi hermana, pues tenía ciertos privilegios, ¿ves? Yo podía llegar y abrir la nevera, pero mis primos no podían hacer eso, ¿ves? Tenía ciertos privilegios, pero dentro de esos privilegios siempre me enseñaron buenas cosas. ¿Ves? Realmente ellos realmente fueron
son mis padres, Ok. quien dice, porque Sí. fueron los que me criaron. Entonces, pues, eh, eh, al pasar eso, pues yo sigo ahí, eh, eh, tengo el apoyo de ellos, no pasa nada, mi país siempre está aún presente, Ok. presente, me llevo cabo los fines de semana, y ya cuando ya yo tengo ¿Tú 15 tienes años, más hermanos? una hermana menos, Ajá, más que la hermana. ajá, Ok. ya cuando yo tengo 15 años, 16, que entro a la superior, a la vocacional, Ajá. pues me voy a vivir con mi papá. Ahí yo elijo irme para allá y también doy ese salto ¿Qué te porque motivó a hacer eso? lo que pasa también es que ya yo estaba en la juntilla Ok. y ya yo me sentía como si fuera adulto Ok. y empecé a beber, a salir, a amanecerme y mi mamá me dijo, no puedes estar aquí así. ¿Ves? Ok. Entonces, pues, yo me voy con mi papá y pues él era un poco más estricto, pero pues yo hacía las cosas más ocultas, Ok. ¿ves? Y entonces, pues, empecé a crecer, él me suplió un vehículo eh, y en ese tiempo, pues, empecé a hacer lo que hace la juventud, salir, beber, andaba en discoteca, fumaba marihuana, no era que lo hacía constante, pero cada vez que estaba con el grupo, pues lo hacía. Era como algo por el que estaba con ellos. La presión de grupos. Sí, no, o sea, no me presionaban, pero no era que yo lo tenía como que necesito todos los días, solamente ese momento, porque la crianza era un temor, si me Ajá. cogen, ¿me entiendes? Aún yo teniendo esa edad. Y recuerdo que yo empecé a trabajar en un supermercado de bagel y recuerdo que yo me hice bien amigo de un muchacho. Es mi amigo, pero ¿verdad? Cuando uno entra al evangelio, todo el mundo, pues, para ese muchacho nos hicimos bien amigos y recuerdo que nosotros teníamos de costumbre cambiar los turnos de trabajo. Y yo siempre me pasaba con él. Y recuerdo que un día él me dice, Oscar, cámbiate el turno del miércoles para por la noche, para que te vayas conmigo a hacer unas cosas. Recuerdo que yo estaba 2 a 4 y él estaba 4 a 8. Y recuerdo que llamo a la que hace los horarios y le digo, mira, conseguí un bagel, conseguí a alguien que va a coger mi turno y yo voy a coger el de él para cambiarlo. Siempre, eso no había problema, pero ese día la secretaria me dice, no, no puedes cambiarlo, tienes que hacer tu turno. Y recuerdo que cuando dieron las 4 de la tarde, que yo le esperaba, no aparecía, no aparecía. Y cuando pude contactar a sus papás, que eran como, que yo vivía atrás, estaba todo el tiempo con él tuvo un accidente. Ok. Y cuando vimos el accidente, fue tan impactante que el motor cayó completo en el lado del pasajero. Y, y en ese momento yo no lo entendía, porque yo no esto, pero cuando tú le das para atrás, te dices, wow, de lo que Dios me Dios te libró libró. en ese momento. Algo que era normal, que cambiaban los turnos, ese día ella no le plació darme ese turno. Y recuerdo que él, ¿verdad? Se lo llevaba en ambulancia porque fue aparatoso. Pero el motor cayó en donde se supone que iba, Que iba. iba yo. Ajá. Y ahí sucesivamente, ¿verdad? Seguí tropezando y, y recuerdo que ahí me fui escondido, me tatué, eh, con temor a mi papá como quiera, pero me escondía, me tapaba, usaba, y recuerdo que un día él me dice, por más que te tape, yo soy tu papá, yo sé lo que tú estás haciendo. O sea, me dijo, deja lo que estás haciendo porque yo no puedo dormir. Habían veces que yo llegaba a las 7 de la mañana y él estaba sentado en la sala esperando que yo llegara. Los Y papás sufrimos, los papás sí, sufrimos. y todas esas transiciones fueron pasando
Hasta que un día conocí a una muchacha, tenía como, yo tenía 19 o 20, y no sé, me dio en la mente de irme a vivir con ella. Y recuerdo que al principio cuando fui a vivir con ella se había dejado de una pareja y 2 veces él intentó eh, entrar a la casa para matarme con Ok. armas. Ella lo detuvo. Y todavía ahí Dios tenía misericordia de mi vida, pero yo no lo entendía, ni sabía, o sea, ni tenía culpa porque ellos estaban separados, pero él era alguien que no quería dejar que Ajá, ella sí, fuera, sí. ¿verdad? Y, y recuerdo que estando ahí en esa edad de los 19, 20, a los 21, si no me equivoco bien, eh, eh, tuve a mi primer hijo. Ahí tuve a mi primer hijo, y, pero no podía alejarme de lo que era la calle, Ok. de salir, eh, y nunca contuve matrimonio, y desde que nació mi hijo, básicamente 6 meses, yo me separé. De ella. Y, y de ahí en adelante, pues seguía arrastrando problemas y situaciones. Ajá. eh, este, Hasta que ella llegó un día y estaba con una pareja, y entonces volví y me amenazaron de muerte. Ya ahí cuando me amenazan, yo tenía como 24, 23, 24 años, no me acuerdo bien. Mi país se entera y, y me paga un pasaje. Te vas con tu tía para allá afuera, porque yo no puedo estar tranquilo, ya tú me tienes. Ve, eran repercusiones porque yo no quería parar. Ok. ¿Ves? Yo quería esa libertad que tenía, yo vi gente morir al lado mío, y era algo que no, No te causaba miedo. no. Sí, porque llegaste, te pusiste insensible. Ajá. No te causaba. Nosotros llegamos a estar en una discoteca que mataron gente afuera y nosotros seguíamos bailando adentro. O Ajá. sea, no teníamos ese temor de que se perdiera nuestra alma porque no había quien nos hablara de Dios. Porque si yo no te puedo decir como, ¿verdad? Otra gente que quizás puede ser un privilegio, una misericordia de Dios que nosotros podamos ir a predicarle Ajá. y ellos puedan escuchar, pero por lo menos en mi transcurso de vida, Nadie te habló de nunca yo Cristo. estuve en un culto, o Ok. nunca nadie se acercó a hablarme de Sí. Dios. Así ¿Ves? mismo me pasó a mí. Eh, 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 Gracias, Señor. Pero antes que pasara todo eso, yo estuve con una muchacha, cuando me separé, yo estuve con una muchacha. Esa muchacha eh, le, le servía al Señor, y ellos tenían una célula, Ajá. era un hogar, le llamaban célula Sí. porque se congregaban en un hogar. Sí, yo sé. Ajá. Ok. Y recuerdo que esta fue la primera experiencia que yo tuve con el Señor. Ella me invitó a un culto, y recuerdo que yo estaba sentado, era una iglesia así más o menos, yo estaba sentado en esa área para allá, y, y cuando llegó la administración, yo veía que el pastor oraba y la gente caía, y yo decía, wow, como esta gente se burla, esto parece como un circo, la gente ve mi pensamiento. Sí. Y como lo que te inculcan los católicos, que esto es una religión, que la gente hace show, Ajá. ¿verdad? Porque eso es lo que mi familia siempre decía. Pues yo decía que esta gente estaban haciendo show. Y recuerdo que de momento empiezo a llorar en el asiento. Y llora, y llora, y llora, y llora. Y yo no sabía qué era que me pasaba. Y recuerdo que me pasan. Y cuando me pasan, el pastor me pregunta que si yo quiero al Señor. Y yo inconscientemente dije sí, porque no sabía qué me pasaba. Y recuerdo que cuando él me dice, levanta tus manos y repite conmigo, yo las levanté, y cuando él me dice, repite conmigo, yo me caí, pero me caí para el frente de él. Y él me agarra y me pone. Y él dice, ¿tú sabes lo que el Espíritu me está dando?
que este joven pensaba que aquí a la gente se empujaban y se echaban para atrás. Y Dios le acaba de dar una experiencia a él, tirándolo sin que nadie lo toque. Y se manifestó la gloria del Señor en aquel lugar. Y fue algo bien, ¿verdad? Impresionante. Pero no, eso no quitó que yo siguiera. Sí. ¿Ves? Y fue una experiencia que yo tuve en ese momento. Seguí mi vida, me mandé a los Estados Unidos y solamente estoy como 5 meses. Ok, pues vamos a dejarlo ahí. Porque yo, Ok, dale, Sueli. no, yo cuando, Estábamos en la edad de los 15 años tuyos. Vamos entonces a llevarnos hasta los 21 como está ahí. Ok. no, ya a los 15, 16 yo comienzo una relación. Ya mi mamá sabía, yo no salía. No era una nena de salir porque mami nos tenía. Mis hermanas mayores se casaron, una se casó a los 13, una se casó a los 15. Y yo desde pequeña vi como una de mis hermanas fue golpeada. El ex esposo de ella la golpeaba mucho, viviendo en nuestra casa. Y yo siempre era la persona que decía, el hombre que esté conmigo me hace eso, la paga. Pero era tanto consecutivamente que veíamos los golpes, nos podíamos trancar en los cuartos y escuchábamos los gritos de mi hermana. Y era algo que nosotros decíamos, no nos podemos meter porque no nos permiten. Mi hermana permitió tanto el abuso que ella se hizo bien dependiente de eso. Y a raíz de eso, mi mamá nos pone más sobreprotectora con nosotras. Entonces, cuando mi hermana, ese esposo que ella tenía, que hasta el sol de hoy sabe que lo perdonamos y donde nos veamos, un abrazo, como tú estás, yo comienzo a echar cuerpo. Él me conoce desde los 10 años, pero cuando él comienza a ver que las dos gemelitas, porque así nos decían en el barrio, comenzaron a echar cuerpo, pues ya ahí entró lo que fue el acoso sexual de parte de él. A ambas, pero yo no sabía que se lo estaba haciendo a mi hermana gemela y ella tampoco sabía que me lo estaba haciendo a mí. Hubo un momento que nosotros llegábamos a la casa y nerviosas, atacábamos las puertas de los cuartos y yo un día estamos en el balcón de la casa de mi mamá y yo le digo, tengo que hablar contigo. Digo a mi hermana gemela, y me dice, yo también tengo que hablar contigo. Yo tenía un vecino que era policía y yo le digo, vamos donde Eduardo, que donde lo vea, él sabe que mi respeto, tengo miedo, le digo. Porque este cuñado era un hombre alto, era un hombre fuerte. Y mi hermana me dice, me está pasando esto y esto con tal persona, por no mencionar el nombre. Y yo le digo, a mí también me está sucediendo lo mismo. Pero no nos van a creer. Mi mamá lo tenía en un pedestal. Ok. Mi mamá, él decía misa y mi mamá decía, ok. Y él nunca nos creía. Vamos donde el vecino y le decimos, mira, nos está sucediendo estas cosas. Mira, Sobri, si realmente hacemos esto, les van a pedir pruebas y van a tener que hablar y van a tener que enfrentar la situación con la persona. Anteriormente él fue acusado de violación y eso fue un caso que nunca se esclareció, nunca. No Siempre se quedó en prosperó. el aire. Y eso a mí me daba vuelta en la mente. Y no hizo nada. Nunca la muchacha siempre se iba con Pero el policía que de ustedes fueron no hizo No. nada tampoco. porque necesitaba que la mamá de nosotras supiera la situación. Y nosotras, era tanto el miedo que sabíamos que mi mamá quizás no iba a creer, pues callamos. Y yo recuerdo que ese día íbamos a un culto, porque teníamos miedo y mi tía me dice, mira, las voy a buscar porque hay un culto de juveniles. Y mi mamá me dice, mira, Gordy, me dicen Gordy, para no estar aquí y poder descansar, vámonos para casa de Titi, vamos para el culto. Y allá estamos tranquilas. Dios en su misericordia, me recuerdo que mi hermana se muda de mi casa, porque siempre vivieron en mi casa, se muda. Ahí para lo que él estaba haciendo, pero seguían los golpes. Y cuando él se deja de mi hermana, ahí es que nosotras Hablaron. Ahí fue que hablamos y ahí a los 16 es que yo comienzo una relación con este joven que era de la iglesia. Esta congregación era... Y te voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes hablaron, ¿nunca lo procesaron? No.
porque él no llegó a actuar Porque no con estabas en nosotros. esta iglesia. No llegó a actos con nosotros. Ok. Y eso a mí me causó miedo también. Y yo decía, de cualquier hombre que venga a la vida de uno, quizás viene con esa intención. Ok. Conozco esta pareja, estoy con él como por durante 2 años y medio. Y ahí yo conozco lo que es la profecía real, lo que es la voz de Dios. No es la profecía de ahora que habla de te vamos a dar bendiciones, la profecía de que se paraba este caballero y hablaba de juicio. Ujú. Pero como yo estaba en mi mundo, en lo de yo era una nena, yo quiero experimentar cosas, yo quiero hacer cosas, ese muchacho era de la iglesia y yo los, literal, por eso yo digo, yo lo saqué de ahí, porque hacíamos cosas que no estaban bien delante de los ojos de Dios. Yo me recuerdo un día que había un culto de jóvenes y esa iglesia, literal, había más de 100 personas. Y este predicador que no me conocía, que no conocía a esta persona, desde el altar, nos llamó por nuestro nombre, nos dijo, están haciendo esto y esto y esto, y ahí es que la mamá de él se entera de la situación. Pero yo seguía haciendo lo que me daba la gana porque yo decía, yo no soy miembro de esta iglesia, yo simplemente visito. Pero ya Dios había hablado a mi vida, porque mi hermana gemela se casa a los 15, 16 se casa con su matriz, su esposo actual, y queda embarazada. Y en ese transcurso hubo un sábado que ya mi hermana estaba a punto de la luz y me dice, había un círculo de jóvenes y esta profeta me dice, viene un ay para tu casa y van a sufrir mucho. Pero tranquila, ellos le llaman Yahweh, Yahweh está contigo. Esa madrugada del domingo, mi hermana comenzó con sus contracciones y a mí me dieron las contracciones de mi hermana. Los dolores que yo decía, pero si yo no soy la que voy a dar a la luz. Me recuerdo que mi cuñada y mi mamá arrancamos para el hospital. Por malpraxis del hospital, mi sobrino muere. Y ahí es que yo entiendo que Dios habla y lo que Dios habla se cumple. Pero seguía haciendo lo que me daba la gana. Ahí yo me separo de esa relación y ahí es que comienza mi rebeldía como tal, saliéndome, porque ahí es que yo comienzo a experimentar lo que él experimentó a temprana edad, lo que era el mundo, lo que era beber, lo que era el jangueo hasta las tantas. Mi mamá no bebe, mi mamá no janguea, mi mamá no salía. Eso yo lo experimenté porque yo quise hacerlo. Porque hay personas que dicen, yo lo vi en mi casa, yo no lo vi en mi casa. Mi mamá no bebía. Yo no sé lo que es ver a mi mamá con una cerveza en la mano. Mi hermana mayor tampoco. Mi hermana mayor tuvo sus nenas chiquitas, ¿sabes? Que yo nunca vi eso. Y al yo experimentar eso, el mundo me atrapó. Ya entro a la universidad y ahí es que yo comienzo la rebeldía, mi coraje. A raíz de lo que termino esta relación, cojo una rebeldía con los hombres. Entonces yo comienzo ahí a hacer cosas que de verdad que no estaban bien y así deshacía, pero todo esto lo hacía oculto. Oculto, nadie sabía que Soeli hacía esto, nadie sabía que Soeli experimentaba estas cosas, nadie. Era yo y una mejor amiga que siempre sabía lo que yo iba a hacer porque yo decía, si me pasa algo, tú sabes que yo estoy con tal persona, o tú sabes que yo estoy haciendo esto, o tú sabes, nunca iba para la universidad y en la universidad yo me salía de la clase, tal persona me buscaba, sea cual persona que sea, y yo me iba, viraba, y ahí mi mamá era la que me recogía, porque yo no tenía carro. Y esa rebeldía me duró hasta que yo lo conozco, pero yo conozco a Oscar de años. Ok. Él me vio pequeña. Mi hermana trabajó con él durante 15, 16 años. De que ya yo lo conozco de él de años. Ahí es que entramos los dos. Él llegó de allá afuera y yo lo conozco a él. Yo estoy en Econo, él trabajó en Econo por muchos años y yo era bien coqueta. Bien coqueta, yo quería la atención del hombre. Y yo estaba viendo unos pollos asados y él me dice, una muchacha tan bonita que no sabe cocinar. Y yo le dije, no, por eso estoy comprando el pollo. Y de ahí surge lo que es
una historia media complicada, pero surge lo que es que nosotros estamos hoy en día juntos. Ok, vamos entonces con esto ha dado como un giro muy inesperado para mí, ¿verdad? Porque ellos se ven muy inofensivos. Entonces, ¿qué pasó? Estamos en la etapa esa de los 20 y pico de años tuyos que estabas, o sea, suelto como gavete. Como lo medio. Sí, pues yo me fui para allá afuera y allá pues mis primos son mayores que yo, este, 40 y pico de años y, y pues me pagaban todo. Y pues lo mismo que hacía acá, lo hacía allá. Salía, bebía, mi tía peleaba. Mira, me mandaron ese muchacho para acá y usted lo va. Me mandaron un problema para... No, yo soy responsable de ese muchacho y ustedes, mira, ahora que me lo traen, yo llegaba, ella me encontraba en la sala durmiendo Sí, ella o lo en el quiere piso. muchísimo. Ella en verdad sufrió mucho cuando vine porque ella tenía miedo que me fueran a hacer daño porque yo estaba amenazado. Okay. Y recuerdo que viré y recuerdo que a veces uno dice cosas que te atan, pero tú no lo sabes. Yo dije, Dios mío, sin tener a Dios, ¿verdad? Dije, Dios, yo he pasado tantos problemas sin tener a mi hijo conmigo, que si tú me dieras otro hijo a mí, pues yo quisiera que esa sea mi mujer, o sea, que me fuera, que esa fuera mi familia, que no quisiera tener otro hijo por fuera, Okay. ¿verdad? Yo bueno, nada, siguieron pasando el tiempo y ahí pues la conozco a ella. ¿Qué pasa? Que cuando la conozco a ella, pues empezamos a salir y no creo si pasó un mes, creo, no fue mucho. 2 semanas. Ella cae embarazada. 2 semanas. Ella cae embarazada. Entonces yo dije, oh Señor, yo te dije algo, si es ella, pues eh, eh, ayúdame. Sí, porque no la conocía, pasó y, y recuerdo que cuando la mamá se enteró, me dijo, me llamó y me dijo, recoge tus cosas y te vienes a vivir con ella para casa. Porque te era que le quedaba. Y recuerdo que me fui a vivir con ella. ¿Qué pasa? Aún estando yo allí, yo seguía, yo no paraba, yo seguía bebiendo, llegaba amanecido, llegaba ebrio, ella con la barriga, habían peleas, ¿ves? Si yo me fuera a dar a luz, ¿qué tú vas a hacer? Mira tu estado, nada de eso, ¿verdad? Y fueron tantos los problemas, situaciones que pasaron, que un día llegué y le dije, vamos a casarnos. Esto hay que arreglarlo de alguna manera. Esto hay que arreglarlo de alguna Quería manera. calmarme, Porque quería calmarme. yo dije, esto hay que arreglarlo, hay que tirar algo para uno, para poder arreglar. Y recuerdo que me Que dijo, puso fecha y todo. me dijo, está bien cuando, este día, y ya. Y hicimos todo, familiar, y nos casamos. Recuerdo que la pastora que nos casó hizo algo bien bonito. Okay. Y, y cuando nos casamos, como al mes, ¿verdad? Una amiga de ella se acercó y me invitó a una iglesia. Y ahí empezamos a tratar Esta de caminar, travesía. a tratar de caminar, ¿verdad? Y entender lo que Dios quería hacer con nosotros. Y, y recuerdo que cuando fuimos a ese lugar, pues empezamos a experimentar cosas y, y yo trato de poner de mi parte y ahí Dios me bautiza con el Espíritu en ese lugar. Pero todavía tengo una guerra dentro de mí, ¿verdad? Eh, eh, con cosas del mundo, cosas que me ataban. Y, y pasó un problema grande en esa iglesia donde, ¿verdad? Nos fuimos, tuvimos una controversia y
no se supo manejar y pues nosotros nos fuimos. Conocimos muchas amistades, mucha gente que, ¿verdad? Que nos da tristeza en el corazón porque a raíz de esos problemas que pasaron, hoy en día están apartados. Ok. ¿Ve? Y yo le digo, Dios mío, gracias porque por lo menos tú siempre me diste la fuerza para yo no irme o alejarme, pero me da tristeza con ellos. ¿Ve? Y son gente que todavía yo les puedo hablar y son tan duros, Ujú. no creen o se han olvidado de que esto no es del hombre, que Ujú. esto es para Dios. ¿Ves? Exacto. Que eso es lo que a veces la gente no entiende, que, porque aquel lado me hicieron esto, yo no, es que el hombre siempre te va a fallar, Ujú. pero Dios no te falla. Ujú. Y pues ahí pues eh, seguimos nuestro camino, llegamos a esta iglesia, eh, empezamos a experimentar lo que era la santidad, vestimenta. Yo antes me pasaba con la vallita, nada de eso, nada de pulsera, fue un proceso y fueron dándonos cantazos y, y ahí pues empecé a predicar, a buscar a Dios y ahí pues no, ¿verdad? Dios le pone el corazón al pastor ungirnos como evangelista. Estábamos ahí, pero entonces pasó un problema, ¿verdad? En ese lugar. Y como no menciono el nombre, puedo decir donde ese pastor, ¿verdad? Le tiró el ojo a mi esposa. Ok. Entonces, pues Desde el primer momento. fue complicado, pero como desde pequeño yo siempre he dicho que Dios me ha dado una tranquilidad, digo yo, que yo siempre pensé en que no quería formar algo que las ovejas fueran fueran afectadas. afectadas. Y yo pues, para no decir nada, mejor pues tomamos la decisión de irnos. Ujú. ¿Pero te hizo algún tipo de acercamiento o algo? Se fueron muchas cosas. Ujú. Cuando yo comencé en la iglesia, cuando llegamos a la primera iglesia, Ujú. pasó ese problema fuerte, pero todavía él es una persona que él se apega mucho a los pastores. Él está en esta iglesia y él va a guardar a ese pastor. Ok. El pastor esté bien o esté mal, él lo va a defender capa Lo- espada ok. y él lo va a guardar. Pasó allá, papá, allá. Está bien, déjalo tranquila. Sí, mi amor, vete allá, permiso. Ajá. Pasó esa situación y yo me voy porque yo le digo a él, en ese lapso de tiempo tuvimos una separación por en la misma casa, nos separamos ya los dos porque ¿qué pasa? Que cuando yo comienzo con Oscar, yo no siento amor por él. Entonces él dormía en la cama y yo dormía en la sala con la barriga porque yo no quería tener un contacto porque cuando yo quedé embarazada, yo le digo a mi mamá, estoy embarazada. Y le digo, estoy embarazada porque fue tan pronto, fue tan rápido que mi temor era de que él me dijera, eso no es mío. Y estaba en todo su derecho de decir, eso no es mío porque fue en cuestión de una semana, yo me enteré el 3 de abril. Nosotros comenzamos el 28 de marzo. Yo hacía videos musicales, modelaba y cosas así. Entonces, en ese transcurso de mi trabajo, fue que yo quedé embarazada. Entonces yo le digo a él, mami, cuando él llega a mi casa, yo veo que me están tocando a la puerta y mi primo me dice, ¿te están buscando? Yo veo a él con un montón de ropa, las gavetas, y yo, ven acá, que tú quieres que te lave la ropa. Y él, no, tu mamá me dijo que me mudara para acá. Y yo, pero ¿con qué consentimiento ella permite esto? Yo vengo a comenzar a sentir amor por él al año después de nosotros casarnos. Ese amor que uno dice, pues ya, esta es mi pareja, este es mi matrimonio, esto es lo que yo tengo que cuidar. Yo siempre sabía que la fornicación no era de Dios. Siempre sabía, y me acuerdo que una vez lo hablamos, yo decía, yo me siento mal porque yo sé que estamos haciendo algo que delante de Dios no está bien. Porque a mí me habían sembrado, quizás no la semilla, pero sí yo escuchaba lo que decía la iglesia. Te tienes que casar, para tú llegar a tus hijos tienes que estar casado. Cuando sale de la iglesia, yo me voy primero, le digo, yo no voy a estar en este lugar donde está contaminado.
yo aquí no me siento parte. Él se queda como 3 semanas o más y yo me quedé en mi casa y ahí tengo una amiga de la universidad y me dice, mira, Sueli, vamos para la iglesia. Fui al primer culto, le dice que le estaba contando y yo, que mucho gritan aquí, Dios mío, que mucho grito, y la gente brincando, porque yo nunca he sentido lo que era el Espíritu. Yo no he sido bautizada nunca, nunca. Fui la segunda vez y nada. La tercera vez, yo reto a Dios y yo le digo, si eres tú realmente que tú me quieres en este lugar, sea por la razón que tú quieras, yo necesito sentir lo que todo el mundo siente, porque yo veo a esa gente bien gozosa. Y era una iglesia que, a pesar de lo que estaba pasando, era una iglesia de fuego, era una iglesia que los hermanos eran No, santidad. aprendimos mucho. Aprendimos demasiado. Fuera de eso, Fue nuestra escuelita. aprendimos mucho. Él era bien, o sea, él era una persona de que si tú faltabas, ¿qué pasó? O sea, pendiente, siempre, pero pues por esa situación, pues No fue. nos mantuvo en silencio, tú ¿sabes? Sí, No es quisimos, y ahí pues caímos donde estamos ahora. yo cogí, había un culto y una hermana está cantando un corazón y ella me dice, yo necesito que tú te quites los tacos. Mi forma de vestirme antes era minifalda, maquillaje, si yo no tenía prendas, si yo no tenía nada, yo no salía. La vanidad era algo que yo decía, si yo no salgo así, yo no voy a salir para ningún lado. Y a veces te va a quitar los tacos. Y dio 3 vueltas y me da la mano. Es lo que llaman la imposición de mano. Ahí fue que yo recibo el bautismo del Espíritu Santo por primera vez. Tanto así que yo llegué tan emocionada y nosotros vivíamos en la misma casa, pero no nos hablábamos. Era una guerra que teníamos y yo de la emoción, ya acuerdo que tú estabas en un cuarto y yo le enseño, mira, porque ya para esto nos mudamos y ya teníamos nuestra casa. Mira, Yo me congregaba acá y yo en otra. allá en dos lados. Y yo digo, mira lo que pasó en esta iglesia, yo no sé, eso fue lo que tú sentiste. Y él dijo, wow, si eso está así, pues yo me voy contigo. Ahí comenzamos otra vez porque de noche, yo me acuerdo que una pastora me decía, tú tienes que orarle y ponerle aceite en su corazón y que Dios ponga amor hacia ti en su corazón. Y yo me acuerdo que él estaba dormido y hay muchos matrimonios que se divorcian porque no aprenden a confiar en el proceso de Dios. Que quizás Dios nos permitió ese proceso para enseñarnos que no tan fácil te puedes rendir. Amén. Y que yo venía de un pensamiento tan erróneo de decir que la culpa siempre la tenía el varón y él tenía que doblegarse cuando era culpa de ambos. Recuérdate que tú vienes de un hogar donde papá no estuvo presente. Él no estuvo ahí, tú no viste un papá que estuviera ahí al lado de tu mamá criándolo. Y eso, aunque no quiera, eso psicológicamente te trabaja. Afecta. Exacto. Te afecta. Entonces yo le dije, él lloraba toda la noche, me acuerdo que lloraba y le ponía la mano en el corazón y le buscaba el aceite. Y una de las experiencias que tuve con Dios, yo no sé, Dios trabaja conmigo. El baño es mi aposento, donde yo me meto en la ducha es mi aposento. Y ese día yo estaba tan cansada y me sentía como que perder la fuerza porque Dios, yo estoy luchando por mi casa, pero es que yo no veo algo de otra parte. Porque él antes era bien orgulloso, él le costaba doblegar, aceptar su error. Y yo le digo al Señor, yo sé que tú no eres tangible, que yo no te puedo sentir tangible, mano con mano, pero yo necesito que tú me demuestres que tú estás conmigo en esta situación. Y me acuerdo que yo estaba arrodillada en unos muebles bien pequeños que yo tenía, y yo sentí como literal una sábana me arropara y como cuando la gallina hace un polluelo. Y yo sentí tan fuerte la paz. Esa fue la única vez que yo sentí la voz audible de Dios decirme, yo estoy contigo. Al otro día, él se viene conmigo para la iglesia. Pero ya este pastor me mandaba mensajes, pero yo lo veía ingenua porque yo decía, un pastor jamás te va a hacer eso. Estuvimos como 4 años. Y en esos 4 años yo recibí fotos de él sin ropa. Yo recibía mensajes, me celaba de mi esposo, se molestaba si yo no iba a la iglesia.
cuando yo quedé embarazada del nene, Ujú. que ya yo ahí me pongo como que reacia a la situación, pues yo le digo a él, ya yo no vuelvo a la iglesia. Y yo no quería saber de ninguna iglesia, ni de ninguna iglesia, ni de ningún pastor. Y él me insistía tanto, mira, vamos para esta iglesia que me están invitando. Vamos para esta iglesia, yo trabajo de maestra, vamos para esta iglesia que me están invitando. Y yo decía a mi compañera de trabajo, no quiero ir para ninguna iglesia, y mi compañera es cristiana. Que donde me vea, me dice, tienes que ir. Pero ¿qué tú vas a hacer? Tú, lejos de Dios tú no puedes hacer nada. Y le dije a él, mira, pues vamos. Fuimos un miércoles, era un culto de caballero. Yo fui primero solo, Él fue solo y fue un culto de caballero, entiendo yo. de dama. De damas, Dios No, le no habló. fue de caballero, y fue Dios de le dama. habló a él bien bonito y él, viste, Dios no habló, yo no te hablo a ti, a mí no me habló. Yo le dije, hablo a los dos porque somos uno, aunque me haya hablado a mí. Y caímos ahí, ¿verdad? En esa iglesia, Sí. en donde estamos. Ajá. Fuimos un domingo y Dios usa a Tamara, Chepo le dice, José le dice a Tamara, vete y ora por esa joven. Y ella me dijo palabra por palabra lo que nadie sabía que estábamos viviendo. Ella me lo dio en la UCI y me lo dice. Y ahí fue que yo le dije, esta es mi casa. Nos reunimos con los pastores, le hablamos la situación, le explicamos. El que conoce a mi pastor sabe que el pastor es un amor. Pastor José, él es un amor, pero yo toda reacia porque ya venía pasando de esta situación. Y yo tengo algo, yo soy muy sociable. Y he tenido que cambiar porque casi a veces confunden lo que es ser tú sociable y ser, ahora no, ahora yo bien distante porque me da miedo a que confundan las cosas. Ujú. Pero aquí cuando llegamos a esta iglesia experimentamos lo que es el apoyo al ministerio, al crecimiento, a que nos escucharan, a que valoraran lo que éramos nosotros, lo que era yo, porque fui arrastrada siempre en esta anterior iglesia con que yo siempre fui la culpable. Decían que yo era la culpable. Ok, te voy a hacer una pregunta. O sea, debo de entender que entonces tú saliste de este lugar, y se habló lo que estaba sucediendo o no se habló. Hubo una reunión de la pastora conmigo, pero ya decían que yo estaba mintiendo. Ok, Yo siempre tuve pruebas. ok. Yo siempre fui una persona que tenía todo. Y cuando nos sentamos con los pastores lo hablamos, le explicamos la situación, le enseñamos, la pastora entendió nuestro punto, pero no por eso que tú que me estás escuchando pienses que todos son iguales. Ujú. Hasta el sol de hoy nosotros nos perdonamos, donde nos vemos nos damos un abrazo, donde nos vemos está el que ustedes pueden, sigan, viceversa. No tuvimos, sabes, como todo humano y todo adulto tienen su indiferencia en momentos de coraje, de ira, pero yo entiendo que hay cosas que no las trabaja el hombre. Hay alguien detrás que trabaja y que el enemigo pues lo utilizó. Lo que pasa es que yo siempre he pensado, yo soy una persona muy distante y categoría. Siempre he sido así. ¿Verdad? Y yo vengo del mundo. Yo me convertí hace en 36 años, pero, o sea, yo mis primeros 26 años, eso, ¿sabes? Eso fue Terrible. candela. Sí, pero lo que pasa es que siempre debe de existir este asunto de un respeto, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona sea pastor o no sea pastor, tiene que saber que nosotros estamos en un cuerpo, estamos en una carne, estamos sujetos, ¿verdad?, a unas debilidades y a unas cosas. Y hay un enemigo, ¿verdad?, que es el que incita. Y uno no se mete en ciertas tentaciones que te pueden llevar a otro tipo de cosas, ¿entiendes? O sea, para eso existen las constituciones dentro de la casa de Dios, existen los reglamentos, y yo creo que no es que yo siempre he pensado, aquí está mi esposo, él lo sabe, lo hablo abiertamente y digo que hay cosas que pasan en la casa de Dios que no deberían de pasar, porque cuando yo vine a la iglesia, ¿verdad?, por primera vez, yo siempre pensé que yo nunca iba a llegar a ser como las demás
personas. Yo decía, yo soy tan imperfecta, yo tengo tantos defectos, yo soy una persona con una mente tan liberal que yo jamás ni nunca me voy a poder ver como una de estas personas, ni mucho menos, tú sabes, podía poder entender que Dios me considerara, ¿verdad?, para ser la esposa de un pastor. Pero la realidad es que cuando tú llegas al Evangelio y Dios pone cosas en tus manos, como en el caso de ustedes que, ¿verdad?, ha puesto un ministerio evangelístico, uno se tiene que cuidar mucho. O sea, yo te voy a decir una cosa, este asunto que aunque no debería de pasar, pasa, pero cuánto testimonios no hay de evangelistas que van a predicar a una iglesia y cuando van saliendo y aun cuando van con las esposas le dan un papelito con un teléfono o llámame, tú sabes, cosas así. Esto no son ejemplos hipotéticos, estos son cosas que, o sea, que son realidades. O sea, y todas estas cosas, ¿verdad? Y máxime en una época como en la que nosotros estamos viviendo en estos tiempos, donde se le ha dado tanta entrada, tantas cosas dentro de la casa de Dios, donde se están manifestando tantos pecados, donde la mujer sinceramente ha perdido la vergüenza dentro de la casa de Dios, se viste indecorosamente, cuando la Biblia dice que la mujer se tiene que vestir con decoro, ¿verdad? Entonces, tú sabes, a veces nos estamos topando con unas cosas bien fuertes, ¿entiendes? Han Y yo, perdido y yo el ve- temor. Sí, El temor. y yo vestía estando en la iglesia, yo vestía con mis faldas ceñidas al cuerpo. Y también yo digo que también el enemigo, yo también pude haberlo hecho caer y pecar, porque yo vestía como, bueno, cuántas reuniones yo no tuve, cuántos problemas me decían, tienes que cambiar tu forma de vestir. Y yo no, que me la cambie Dios, reacia a lo que muchos, él me decía, tienes que vestirte así, Soeli. ok, ¿y en qué momento, Soyli? Porque esas batallas que tú tuviste, que, ¿verdad? Yo las tuve en mis primeros 2 años también de conversión. O sea, ¿en qué momento, qué experiencia fue la que tú tuviste que tú dijiste, no, espérate, esto no procede, yo voy a vestir en santidad? Un evangelista, Ajá, amigo de nosotros, que también me mandaba mensajes insinuándose y me decía cosas y yo decía, pues entonces soy yo el problema, porque él me está viendo a mí porque es que yo estoy mostrando. Yo me acuerdo que yo me ponía los trajes para la iglesia cortos o las faldas ceñidas al cuerpo y yo dije, Señor, tú tienes que cambiarme tú, no yo. ajá. Ahí, no importa, te lo quito. Tranquila. Mi esposo, para que las mujeres que me están escuchando Eso entiendan. a mí me interesa que lo hable, háblalo sin temor y abiertamente. ¿Tú sabes por qué quiero que lo hable? Porque yo creo que esto está fuera de control en la casa de Dios. Y te voy a decir una cosa, ¿verdad? Porque ustedes no me conocen, pero yo antes de venir al Evangelio, yo fui modelo profesional. Y yo modelé para muchas firmas de ropa de playa. No te tengo que decir más nada. No, y yo también. Ok, entonces, ¿qué pasa? Yo vine al Señor y yo me vestía mal, mal, ¿ok? O sea, que quiere decir que es importante que en esta hora tú nos hables de ese proceso y de ese trato que Dios tuvo contigo, Fue bien duro. porque yo veo que la gente cada vez se siguen subiendo más, siguen enseñando más, y da paso a este tipo de cosas dentro de la casa de Y Dios. fue bien duro, entonces la gente no se quiere dejar corregir tampoco. Ajá. Entonces, Ese era el caso tuyo, ¿verdad? ese era mi caso. Que la pastora que tenemos ahora actualmente me decía, Soel, una enagua no te hace vieja, un traje largo no te hace vieja. Entonces yo tenía esta lucha. Y mujer, entienda que en la iglesia van muchos hombres que no están bien espiritualmente, hasta evangelistas. Usted lo puede hacer caer con su vestimenta, enseñando sus partes. Entonces yo me acuerdo que yo me vestía y Oscar me miraba como que ella ya no me decía nada porque como yo no le hacía caso y yo todo un reproche para atrás, pues yo tenía que estar ceñida a mi cuerpo. Porque también mis hermanas me decían, te ves como vieja. Si te vistes así, eres una vieja. Ay, tú no te maquillas como antes. Sí, lo que pasa es que La mente me corría porque yo decía, tengo que complacer a dos casas. La casa de Dios y mi casa y mi familia, que no son personas que le sirven a Dios. Mi Claro familia que son
la Biblia dice que tú no eres profeta En tu propia tierra. ¿ves? Ajá. Entonces yo decía, Señor, usa a alguien, porque yo puedo decírselo, pero ella lo sentía como un regaño, Sí. o Un señalamiento, como yo lo que escuché. yo era más que ella. Ok. No era eso, es que yo sé lo que está pasando, yo sé lo que se está hablando, porque también hay momentos que en la iglesia hay cosas que, ¿verdad? Como lo comentan, pero no vas a donde lo veas, ¿ves? Exacto. Y le dices, mira, ¿sabes? Y fueron muchas cosas que nosotros pasamos en cuestión Ese tema. de que murmuraban, hablaban, pero no había No había una consejería. consejería, mira, vente, esto, lo otro. Y nosotros tuvimos que enterarnos por otras voces, otras cosas, menosprecio, Yo no tomaba parte aún en por mi prédicas, vestimenta. Ujú. desde el altar. ¿Tú sabías que era para ti? Tú tuviste un encuentro con el Señor. ¿Qué tipo de mensaje tú predicas? Santidad y Cristo viene. Santidad, ¿verdad? Entonces, tú tienes que internalizar esto y metértelo bien profundo. Si tu esposo predica santidad y Dios lo usa predicando y él cree en la santidad, cuando la gente mira para el lado, tienen que ver una mujer en Cosa en santidad. santidad. Y eso Dios lo Y honra. no se está viendo hoy en Ajá. día. Nosotros hemos ido a iglesias que yo digo, Dios mío, el respeto al altar. Y ahora, yo sé que le compro los trajes a ella. Ahora tú eres el Sí. que la viste. Ahora yo la vi. Escuchen, mi esposo es el que tú No, lo ves no, que él pero dice, yo te compro- compré este traje, te compré este traje, y llega ahí con la Sí, ropa. porque Si es por mí, no lo compro. es algo que Que tuve en los que luchar. cantazos te van enseñando, ¿ves? Y todavía no hemos entrado a la parte de cuando Dios nos empezó a hacer crecer nuestra fe. Esos son otros procesos que nosotros pasamos dentro del ministerio, ¿ves? Pero lo que ella está tocando fue duro, Esto es importante, Fue muy duro. importante. Es que a mí me Fue duro la porque, gente lo puede ver como una eh, sencillez, pero para mí fue hoy en día, Sí, yo te entiendo. no hay temor. Ajá. Hoy en día, en muchos lugares, por tal de que no se vayan, haya Ajá, gente, que haya gente, correcto. pues están permitiendo que todo entre. Exacto. ¿Ves? el amor. Entonces, Ahora la eh, palabra bueno, yo me dejo llevar por el corazón. No hay cosa que más ahora que he visto cómo se debe y me presento como se debe, no hay cosa que más me moleste que yo llegue a una iglesia y yo vea mujeres como si no le importara los esposos de las demás hermanas. Y cuando yo era así, porque yo tenía, bueno, mi percha todo eran faldas cortas. Todas mis perchas. Yo trabajo en una funeraria y mi falda es aquí. Y me dicen, te ves como una vieja, y a mí ahora me dice, ay, no me importa, ya quisieras tú verte como una vieja como yo. Pero en ese transcurso del tiempo que yo pasé, tuve que experimentar lo que era el sentirme yo, déjame decirlo que no se escuche feo, yo me sentía tan poca mujer. Tenías y tu yo autoestima sentía- baja. Y yo sentía que deshonraba a Dios. Pero era una lucha que yo tenía interna, porque me compraba los trajes, pero no me los ponía. Largo y no me los ponía. Porque vine de modelar, vine de hacer videos musicales en poca ropa, yo andaba por ahí como enseñando cuerpo, entonces se me hizo bien difícil. Hay personas que dicen, no, pero ¿por qué tú eres así? A mí quien me cambió fue Dios. Usó personas, gloria a Dios por esas personas que se dejaron usar y sin importarle mi contestación, iban y me decían, tienes que cambiar tu ropa. Ahora yo no salgo sin tengo mi enagua, tengo que tener mi enagua. Si no, yo no salgo. Los trajes tengo que ponerme largos, me miro al espejo 20.000 veces y voy a andar, no se me ve nada. Estoy bien. ¿Por qué? Porque hay gente que no entiende que es más serio de lo que tú te imaginas. Este evangelista se enamoró también de mí. Y yo contra. Entonces no es uno ya, hay dos. Amigos de ambos. Párate un momento. Me interesa mucho lo que ella nos está contando, lo que Soeli nos está contando, y me alegra, Soeli, que abras tu corazón para decir esto. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que este es un problema
y entiendo que es la razón por la cual Dios los ha permitido que lleguen en esta noche a este lugar, porque esto es un problema que es un problema sumamente serio que hay en las iglesias. Esta es una responsabilidad pastoral, porque está en los pastores el instruir, en el educar y el no permitir que estas cosas estén pasando dentro de la casa de Dios. O sea, si una persona está llegando en una manera indecorosa, está enseñando su cuerpo, está marcando su figura, ahí están otros hombres que tú no sabes lo que puede estar pasando en los hogares de esos hombres. O sea, qué situaciones y qué problemas ellos están enfrentando. Entonces se encuentran con esto y empiezan a crear una fantasía en su mente. Porque entonces yo me preocupaba porque él mirara a mujeres, Ajá. pero yo no estaba viendo cómo yo me veía ante los ojos de otros. Y yo decía, pues entonces está siendo una persona hipócrita, porque esto yo lo hablo ahora, pero yo nunca lo había hablado ni con él. Eran mis batallas con Dios en lo secreto. Y dice, entonces yo soy una hipócrita, porque entonces yo veo lo que a mi esposo ninguna mujer está enseñando, pero yo estoy enseñando además en la iglesia. Y tuve que chocar con esa verdad y entender que no era como yo quería verme, era como Dios quería que me viera. Que yo tenía que respetar a un hombre que se llama mi esposo y que eso fue que Dios me puso en el camino. Entonces, pero él comienza a cambiar mi forma de vestir, pero las palabras de que te ves vieja, yo tengo 30 años y yo era joven y Zoeli, te ves vieja, Zoeli, maquíllate, incluso Zoeli, córtate el pelo, Zoeli, haz esto. Entonces yo decía, pero Señor, yo quiero agradarte a ti. ¿Qué hago? Porque tengo mi familia encima. Hasta que me cansé y se los dije, esta es tu hermana, esta es Zoeli. Lo que Dios hizo conmigo, yo no lo voy a cambiar por nada. Tú lo aceptes o no lo aceptes. Tu deber como hermana es amarme como yo soy. Y despedida. Yo creo que desde ahí a mí nunca me han vuelto a decir, te ves como una vieja, y que no me importa. Pero fue duro. Y yo veo jóvenes en las iglesias que van faldas cortas, ceñidas al cuerpo, pegadas. Nos hemos estado en altares que vemos las pastoras como si no te importa que Dios es el que tú estás ahí. Yo digo, Dios mío, si tú les enseñaras como tú me enseñaste a mí, a fuerza de cantazos. Y ese proceso me enseñó a que no tan solo yo tengo que vestir así, mi hija tiene que vestir así. El que nos escoge la ropa, el que nos mide, el que es él. Él nos mide la ropa, él nos mide los trajes, él nos mide la falda. Si ese te queda muy corto, vamos a cambiarlo. Igual es nene. Porque tenemos que ser espejo. A la nena ya eso no le sirve, bótalo. Eso ya no. Es que, ¿cómo te digo? Somos el testimonio de Dios. O sea, donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que dar testimonio de que Dios está en nosotros. ¿Ves? Entonces, nosotros podemos vestir bien y nuestros hijos, como, ¿ves? Fue una lucha constante hasta que lo fuimos aprendiendo poco a poco. Y en este lugar donde estamos, ¿verdad? La pastora, gracias a Dios, y el pastor nos ha enseñado muchísimo, muchísimo. Hemos pasado un proceso Horrible. el primer año de aniversario fue demasiado de duro. Nosotros hicimos un culto en agradecimiento a Dios, se llamaba Dar por gracia lo que por gracia he recibido. Y yo siempre he tenido una visión de la unidad y quise hacer un culto de unidad con los ministerios de la iglesia. Y recuerdo que cuando fue un culto tremendo y como a la semana me llamó un amigo y me dijo, así de glorioso como fue ese culto, viene un ataque. Yo estaba bien. El ataque fue que perdimos la casa, perdimos el carro, ella perdió su trabajo, nos quedamos sin nada. Y recuerdo que de momento, ¿verdad? Me turbé pero seguimos ahí batallando, nunca nos rendimos. Y recuerdo que cuando nos dieron 15 días, cuando llegó el día 14, conseguimos un hogar. Ahí seguimos para adelante, nos regalaron, después de eso nos regalaron 2 carros,
Dios lo hace, ¿ves? Y eso poco a poco aumentó nuestra fe. En el segundo culto hicimos un culto bajo el Glorioso. tema de una generación fatigada. Vino la pandemia, ¿ves? Y poco a poco pudimos vencer. Después del tercer culto hicimos un culto, estamos bajo amenaza. Acusaron de Antes robo. de eso, la acusaban de robo. Fueron situaciones que nosotros podemos testificar que hemos logrado vencer porque Dios siempre quiere aumentar la fe de cada uno de Y la nosotros. oración. La oración. Yo creo que Y gracias a eso, hoy en día podemos ver las cosas con tranquilidad. ¿Ves? Sea en lo económico, sea no tener si no compras. tener compra, no tener eh, para la nena, para la escuela, lo que sea, siempre Dios va a suplir. ¿Ves? Y hemos sido testigos. Nosotros tenemos una amistad, ¿verdad? De una pareja allá afuera que nos ha suplido compras 3 veces De la de la nada. nada. Cosas que salen porque a Dios le place. ¿Ves? Y gracias a Dios, Porque Dios trabaja con nosotros en el de repente. Yo a veces le sí, digo a él, mira, pero porque a todas otras personas es rápido y tú esperas en el último momento para bendecirnos. y Él todavía lo hace cosas que él y yo lo hace miro y digo, contra Dios, que que no nos deja apartarnos de él. retroceder. ¿Ves? Porque tenemos que ser agradecidos de donde Él nos ha traído, todo lo que hemos tropezado para poder alcanzar este pensamiento que podemos tener ahora y lo que falta. Los Y procesos. los procesos. Los procesos han ido cambiando la mentalidad de ustedes, han ido cimentando el matrimonio, Amén, amén. porque en la medida que se han ido sujetando, sometiendo, dejando que Dios trate con ustedes, en esa medida han seguido creciendo Sí, porque espiritualmente. nos hemos restaurado como matrimonio. Exacto. Porque la gente dice restaurando un matrimonio. No es que porque Dios te restaure el matrimonio no vas a tener batallas en tu casa. Porque los dos somos dos caracteres diferentes y los dos tenemos que aprender a manejar esa situación. Pero cada vez que él hacía un culto, yo le decía que no. Porque cada vez que hay un culto pasa algo. Y yo le decía, no hagas más culto porque cada vez que haces algo, pierdo casa, pierdo carro. Cuando me acusan de robo en ese culto, él me dio el tema ese día, esa semana, me dice, mira, vamos a hacer este culto bajo el tema, estamos más bajo amenaza. Y yo, no, porque es que esto me huele a que viene algo. En otras ocasiones, pero el proceso venía después del culto. Esta vez fue antes del culto y ahí fue como que Dios me enseñó a que creen mucho más en lo que Él dice. Pero nosotros somos, aunque nos ven joven, Él tiene sus añitos. Sí, Cuando tú dices que tienes tus años, vamos a 36 tú. 35, creo. ay, pues son un nene. No, se la cree. No, y si tú ves desde ¿verdad? Que empezamos a hablar que pasó lo de que ella cayó embarazada, vamos a cumplir 11 años. O sea, 11 años de casado, juntos. 11 años. 11 años juntos ya, para la gloria del Señor, en altas y bajas. No te preocupes que mira, mi esposo y yo nos conocimos y a las 24 horas estábamos viviendo juntos. Oh, pero carajo. Así que no te preocupes que nada nos sorprende. Y que Dios ha ido cambiando. Y pasa que los matrimonios como que no se quieren dejar cambiar. Sí, Porque Dios ha ido cambiando muchas cosas. Yo mentía mucho. Yo mentía de una manera como se me hizo tan fácil en el mundo mentir. Y yo para hacer mis cosas y mis trastadas mentía tanto y yo hacía una película y me la creía. Eso trajo problemas al matrimonio porque yo mentía a tal manera. Pero a tal manera que usted me creía que eso era real. Hasta que explotaba por cualquier lado me mentiste. Y yo tuve que entender, y no tuve que entender, Dios me hizo entender que yo le decía, yo no voy a dejar de mentir porque no sé cómo hacerlo. Estando en el evangelio, estando en la iglesia, cogía parte, cantaba, predicaba, y yo decía, no hay visión porque yo estoy mintiendo, yo estoy pecando. Y él se daba cuenta hasta que un día Dios desenmascaró todo como le plació. Y ahí fue que él me puso entre la espada y la pared.
Ahora no, ahora, aunque sea de aquí a la esquina, fui esto porque el temor que creó Dios en mí, y la mentira no es de Dios, el temor que creó en mí, yo dije, no, yo tengo que dejar esto. Y nosotros dos, yo soy más joven que él, pero soy la fuerte en casa. Él es una persona que, Oscar, es bien sentimental. Él es bien sentimiento. Él, si tú estás mal, él va a estar mal contigo. Si tú lloraste, él va a llorar contigo. Si el proceso está fuerte en tu vida, él va a coger ese proceso y se lo va a agarrar porque también es de él. Y que está bien. Pero cuando llegaban los momentos duros en casa, él, como te dijo ahorita, se turbaba. Se turbaba de tal manera que él se bloqueaba, se trancaba y yo decía, pues yo voy por oración. Le decía, tú vas a seguir yendo a la iglesia porque Dios no tiene culpa de lo que está pasando. Y él, no, que cómo es posible que estemos pasando esto, vamos a pasar cosas peores. Y yo siempre fui la que le decía, no, tú vas para la iglesia. No, que tú vas para la iglesia. Y él sabe que yo me ponía fuerte y aunque él se molestara, porque si hay una cosa que a él le molesta es que tú le repitas lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y yo, tú vas para la iglesia. Entonces Dios usaba a la nena. Papá, hace tiempo que no vamos a la escuela bíblica. Papá, tienes que ir a la iglesia. Y pues Dios tiene un trato con ella bien especial. Y yo le decía, cuando comenzaron, él pasó un proceso de, se retuvo en casa. Y yo seguí yendo a la iglesia. Porque yo siempre he dicho que yo nunca me voy a apartar de él. Porque a mí Dios me dijo, el día que tú te apartes de mí, yo te quito a tu hijo. Pues cuando él me dio ese bebé, él venía con hidrocefalia, ¿qué se llama? Hidrocefalia. Agua en la cabeza. Él Agua en venía la con agua en cabeza. la cabeza. Ajá. Y en ese día que yo me entero que el nene venía con eso, yo tenía 8 meses y medio, estaba a punto de dar a luz. En ningún sonograma nunca se dio cuenta de eso. Y ese día, él me dice, te vas para centro médico de cabeza, vas corriendo, vas para emergencia porque tú estás de alto riesgo y te tengo que hacer cesárea. Yo me acuerdo Fíjate, que aquí allá, porque allá eran corriendo, más específicos, podían, o sea, la máquina de allá era más podía específica. especificar porque él veía algo que no estaba bien. El nene tenía el hueso de atrás Y, abierto y a esta magnitud y a todo esto tenía líquido. Ok. Él me saca la foto y yo andaba con una prima porque ese día él no fue conmigo a la cita. está raro. Y yo me fui en contra del tránsito completamente hasta Centro Médico de Ashford. Yo no sé ni cómo los guardias no me pararon. Yo llegué allá y yo le dije a él y andábamos con unos amigos, él llegó con unos amigos y yo me acuerdo que yo me tiré en ese pasillo larguísimo de Centro Médico. En el mismo medio yo le empecé a decir, Señor, si tú me lo diste, tú dijiste que este era tu profeta y tú me lo diste. No estoy lista para que te lo lleves. Me acuerdo que entramos a sala y entré a sala antes que llegara él y esta enfermera me dice, supone que yo no haga esto porque esto es ética en los hospitales, pero yo siento orar por ti y ungirte el vientre. Ella oró por mí y me dijo, ya está hecho, tranquila que está hecho. Recuerdo que me acostaron en la camilla y me empezaron a hacer el sonograma y el doctor se reía y me tuvo como media hora ahí acostada y me dijo, lo que está aquí no es lo que yo estoy viendo acá. Él está completamente sano y lo que tiene aquí es un bollo de pelo. Supone que yo pagara valía más de 300 y pico de pesos, eso me lo regala, el hospital me lo regaló. El doctor le dijo, yo no pago. Yo no voy a hacerte costear las cosas y eres un ateo, porque él me decía, yo no sé en quién tú creíste, pero en ese que tú creíste te lo sanó. Y desde ahí yo entendí que yo me alejo, yo pierdo más que estando en la iglesia. Entonces, los procesos que hemos atravesado de pérdidas de casa, de carro, de compra, aquellos que son beneficios que cogen beneficios del pan, gloria a Dios por eso, yo no tengo esos beneficios, estar sin comprar la cena, y ese tiempo que él estuvo retuvido en casa, me escribe un mensaje por Messenger y me dice, mira, sentí de parte del Señor, yo te voy a enviar algo en Walmart de Calle. Y cuando llegamos allá, los carritos de compra no paraban. Entraban carritos, tuvimos que sacar, ¿por qué? Porque yo le decía al Señor, yo no tengo para darle a mis hijos. Yo necesito que tú me suplas, yo no tengo para darle.
Y no es lo mismo un adulto que te aguanta estar sin comida a un niño que te va a pedir y no tiene. Y desde ahí, esa familia, donde estén, yo siempre los bendigo, que el Señor les ha puesto en su corazón suplirnos a nosotros la compra. En 3 ocasiones, creo que ya van 3 ocasiones. Pero el proceso nos ha enseñado a crecer, a mantenernos tranquilos, a que si paso por algo, a creer en que el proceso está para algo, Necesario. es necesario. Amén. Qué bien. En esta noche, ¿verdad? Hemos escuchado un poderoso testimonio que realmente ni me imaginaba, ni me imaginaba. Y cuando los vi que se veían así tan inofensivos, ¿verdad? Es que cuando el Señor, por eso es que hay que hablar, porque ustedes llegan, ¿verdad? Llegamos a la iglesia de que nacimos. Exacto. No, Sí. yo nunca, Porque imagínense ustedes llegan a una iglesia, los ven así tan de esto y no saben los procesos. O sea, detrás de del producto que hay ahora, no se sabe cuál es el proceso. O sea, que en esta noche este programa ha cumplido, ¿verdad? Con su misión de dar a conocer, ¿verdad? La historia de este matrimonio de evangelistas, el hermano Oscar, déjame ver el nombre bien, Oscar Cruz Betancur y Zoeli Colón Castro, gloria al nombre del Señor. Hemos estado escuchando cómo el poder de Dios no tiene límite, verdaderamente que no tiene límite. Hemos estado escuchando cómo Dios ha transformado la vida, ¿verdad?, de ellos, cómo Dios ha hecho una transformación en la vida de Zoeli. Me alegró muchísimo de que hayas abierto tu corazón y hayas, ¿verdad?, compartido con nuestra audiencia esto. Sé que este testimonio va a ser de gran edificación. Son un matrimonio joven que está pasando por sus procesos, que Dios los está puliendo y el hecho nada más de que hayan permitido que Dios cambiara la mentalidad de ustedes y que hayan podido hacer esa transición, ¿verdad?, en cuanto a la santificación externa, algo que se necesita en un tiempo donde hay tanta apostasía, donde verdaderamente muchas iglesias no les queda ni una sombra de lo que fue un día, ¿verdad?, el Pentecostés y la sana doctrina, y donde todo se está basando simplemente en los actos emocionales, de brincar, de saltar, y todo eso es bueno, pero sin obediencia como que está desbalanceado. Gloria al Señor, así que verdaderamente le damos las gracias, dice tremendo, Dios los bendiga a toditos desde Allentown, Pensilvania, dice Lisa Linet, oración por mi matrimonio, que estamos en el proceso de divorcio y no es fácil, wow. Vamos a orar por eso. Ahora ellos van a hacer una oración por todas. Nosotros no podemos ver todas las peticiones que hay ahí, solamente podemos ver los que están en Cuéntame tu historia, pero como se comparte y no podemos ver toda la gente, ¿ok? Pero ahora mismo hay mucha gente, miles de gente viendo el programa a través de todas las páginas. Nosotros no vemos las personas que están a través de la emisora. Sabe que ya mismo se sube a YouTube y sigue corriendo este testimonio, y sé que nos están escuchando esposas de evangelista Jessica Torres. Los amo un montón, les mando un abrazo a ti y a tu amado esposo. Verdaderamente son matrimonios de evangelistas jóvenes que Dios está tratando con sus esposas también, y están ahí. Dios les está poniendo, ¿verdad? Gloria, se pido oración por la salvación de mis hijos, mi esposo, mis hermanos, mi padre y toda mi familia, ¿ok? Amén. Gloria al Señor. Hay mucha necesidad y necesitamos, ¿verdad? Dios ha permitido esto en tu vida, y es bueno que lo testifiquen. Amén. Y es bueno que la gente conozca. ¿Por qué? Porque hay muchas esposas de evangelistas, ¿verdad?, que están pasando por esa situación, este dilema. Exacto. Así que esperamos poder seguir impactando Amén. Muchas vidas y que sigan hacia adelante. Tenemos un obsequio para ustedes en esta hora. Gloria al Señor, está ahí en el primer banquito. Amén. Quiero que se lo lleven de recuerdo, como que en esta noche, cuando ustedes vean, ¿verdad?, ese detalle que tenemos para ustedes, cuando lo vean, recuérdense siempre que en esta noche ustedes han impactado la vida de muchos matrimonios. Amén. ¿Ok? Para mí ha sido súper gratificante, de verdad que sí, porque esto es una batalla que yo llevo, es una misión que Dios ha puesto en mi vida, ¿verdad?, de aconsejar
matrimonios más jóvenes. Nosotros fuimos evangelistas 11 años y cuando Dios nos hizo el llamado para este pastorado, hace 35 años atrás, 36 años atrás, primero pasamos por el proceso de ser pastores y realmente es siempre una de las razones que me impulsó, inspiró a aceptar la sana doctrina y la santidad eterna en mi vida fue precisamente el que yo no quería hacerle de tropiezo en el ministerio a mi Amén. esposo. Y esa fue una meta que me fijé y hasta aquí el Señor, ¿verdad?, me ha ayudado a lograrlo y espero que te ayude a ti también. Mira, Ok, yo fui a mi trabajo. esto es para ustedes, para que lo tengan Ay, en qué algún bello. sitio en su casa. Gloria al Señor. Aquí tienes algo, ¿verdad?, para ti, para que, ¿verdad? Hermoso. Gracias, Gracias. gracias. Ay, qué bello está. Bueno, entonces Dios le ha desarrollado aquí a este varón un buen gusto para comprarle la ropa a su esposa, así que cojan ejemplo a los esposos. Sí. Qué indirecta, pastor. No, mi esposo le gusta como yo me he visto y él está contento con eso, ¿verdad, mi amor? 36 años ya. Ella sabe cómo se debe. Ese es amén. Gloria al Señor. Yo, ¿verdad? También, siempre estoy bien pendiente a eso, que cuando lleguemos a los sitios y la gente lleguen aquí sepan, ¿verdad? Yo creo que cuando tú estás así uno no tiene ni que predicar ni de faldas ni de nada, ni de esto ni de aquello. ¿Por qué? Porque solamente con las personas verte, saben, ¿verdad? Así que en esta noche vamos a esperar. Quiero que hagan una oración porque hay muchas peticiones de oración, ¿verdad? Vamos a hacer esa oración por todos estos matrimonios, ¿verdad? Ese matrimonio que están en un trámite de divorcio, Dios siempre tiene la última palabra, ¿verdad? Yo digo que cuando uno llega a esta situación, pues no vamos a juzgar porque no conocemos los pormenores de la situación. Simplemente, ¿verdad? Sabemos que para Dios no hay nada imposible. Gloria al Señor. Y que en esta noche muchos matrimonios que estén en conflicto, que estén pasando por situaciones difíciles, puedan entender en esta noche que hay unos procesos que son menesteres que los matrimonios los pasen. Mi esposo y yo los pasamos. Quiero que sepan antes de irse que mi esposo y yo también perdimos en un momento dado nuestra casa, perdimos casa, todavía no éramos pastores, éramos evangelistas, perdimos casa, perdimos carro, perdí mi trabajo de 22 años, lo perdí todo. Dios me estuvo por 5 años diciéndome que me iba a sacar de mi trabajo. Yo lo sabía, pero nunca lo quise internalizar, nunca lo quise aceptar y lo peor de todo que no me preparé para esa eventualidad. Nos cogió en un momento sorpresivo, lo perdimos todo y nos cambió la vida. Nos cambió la vida de hoy para mañana. Pero le doy gracias a Dios porque ese no fue nuestro final, fue el principio de lo que Dios quiso hacer con nosotros. Amén. Así que vamos a orar, ¿verdad? Para que todas estas personas que han pedido la oración, que necesitan en esta hora, la puedan recibir. Amén, Padre, venimos delante de tu Gracias, Señor, presencia, por tu Jehová, dándote gloria y honra, Dios mío, Señor, en esta hora, Padre amado. Yo te pido, Dios Gracias, amado, por Espíritu toda esa Santo. gente, Dios mío, Gracias, Señor, que se han Señor. conectado, Gracias, Dios Señor. amado. ¿Por qué se han conectado, Dios? Porque hay una necesidad, Dios mío, Gracias, Señor, y se han Espíritu identificado, Padre, Dios amado, con esta plataforma, Padre, con estos Gracias. testimonios que llegan a este Gracias, lugar, Padre amado. Yo te gracias. pido, Dios mío, Señor, porque tú Gracias, puedes llegar a donde sea, donde Gloria yo a no Dios. puedo llegar, tú estás, Padre de la Gracias, gloria. Espíritu Dios amado, Dios Santo, mío, Señor, que seas tú, Padre Padre. amado, dándole la sabiduría y el entendimiento, Señor. Dios, a cada Señor, pareja, a cada Gloria a matrimonio, Dios, de poder, Dios mío, Señor, llevar, Dios amado, de este matrimonio, Gracias, Dios mío, Señor, los problemas y situaciones, Padre amado, que acontecen en el diario vivir, Padre. Gracias, Mira esta Espíritu pareja, Dios Santo. mío, Señor, Dios mío, que su última esperanza no sea el divorcio, Padre, Dios mío, Señor, que tú le des una experiencia, Dios mío, en medio de la papá, oración, Sí, Padre. Señor, La oración aleluya. es la llave, Padre de la gloria.
gloria, para tú ser contestada, Dios mío, Señor, y tú cambiar todo panorama, Dios mío, todo Sí, lo que se Señor, qué ve, lindo. Tú Dios mío, solamente lo puedes Señor, hacer, Padre de la papá. gloria. Por eso es que Señor, vivimos por Tú fe, eres Padre, el Rey, tú porque eres lo el que que no tienes el vemos, control de Dios todo. mío, Señor, tú estás Y Dios, trabajando en glorifícate medio como del tú solo puedes silencio, Padre hacerlo. amado, Gracias, que ellos Señor. puedan aumentar su fe y Yes, creer, aleluya. Dios mío, Señor, que tú lo vas a hacer, Padre de la Gracias, gloria. Espíritu Oh, Dios mío, aleluya. Señor, y que ellos puedan entender que Te solamente adoramos, te contigo, Dios amamos, papá. amado, pueden llegar y pueden vencer en este tiempo tan difícil que estamos Gracias, viviendo, Dios, Gracias, donde se Señor. está levantando tantas cosas, Dios mío, tantas situaciones, Dios Gracias, mío, Espíritu Señor, en Santo. este mundo, Padre, Dios mío, Gracias, Padre de la Dios. gloria, que no va a mejorar, Señor, sino que cada día va a ser más fuerte, Dios, pero agarrado de tu mano, agarrado de tu Te presencia, Gracias, adoramos, Espíritu Espíritu Dios. Santo de Santo. Dios, Aleluya. agarrado de ti, Dios Oh, mío, Señor, Te gloria. que adoramos, vamos Dios. a vencer, Sí, Dios mío, Señor. Sí, Señor. Señor. Dice la Biblia, Dios Gloria, mío, que gloria a aquel que Dios. persevera hasta el fin, Eso ese será. será Sí, salvo, Padre Señor. amado. Aleluya. Aquel, Dios mío, que se mantenga en obediencia, Gracias, creyendo, Dios Padre. mío, Señor, que desde el principio, Padre amado, cuando testificaron, Dios mío, cuando ellos clamaron y alzaron su voz, Padre de la gloria, y ellos, Dios mío, Señor, aceptaron seguir Amén. este reto, este camino, Padre. Dios mío, Señor, que tú le acuerdes ese primer amor de aquel momento, Dios. En Gracias, este momento, Espíritu Dios mío, Santo. Señor, tú los llenes de tu presencia. Sí, Gracias, Dios mío, tú Señor. los llenes de tu Aleluya. poder. Tú los llenes, Dios Gracias, mío, Espíritu Señor, para que Santo. ellos Gracias, puedan Señor. seguir, Dios mío, venciendo en este tiempo, Dios mío, Padre. Te los presento cada petición, Dios mío, Señor, aquel que tiene las mentes cautivas, Dios mío, Señor, aquel, Dios mío, que ha perdido las esperanzas, Dios Aleluya. amado, aquel que se ha conectado, Dios mío, que Rompe quizás, toda cadena, Dios mío, Señor, no quiere seguir viviendo, Dios Gracias, amado. Espíritu Atamos, Dios mío, Sí, reprendemos Señor. el hombre Aleluya. fuerte, Sí, Dios mío, en Señor. En esta el hora, Dios nombre de amado. Jesús. Dios mío, las vidas No son queremos tuyas, Dios, venganza, Sí, y tú, Señor. Señor, eres el Aleluya. último que tiene la Glorifícate, palabra, Dios Gracias, mío, Padre. Espíritu Ten Santo. misericordia, Dios, de cada uno Gracias, de ellos, Señor. Dios. Aquel Gracias, que está Señor, qué gracias, enfermo, lindo, Dios Dios. mío, gracias, sánalo en Padre. esta Gracias hora, por tu Padre amado. presencia, Dios. Sánalo, Dios mío, Shabashandalaya. Señor, y que Sí, ellos puedan Señor. testificar, Aleluya. Dios Lo mío, creemos, Señor, que a Padre. través, Dios mío, de esta oración, Dios mío, tú los libertaste, tú los Sí, sanaste, Dios amado. Señor, Padre. Dios mío, Señor, llega a la distancia porque sabemos, Dios mío, que tú estás en todo lugar, Sí, en Señor. todo tiempo, Dios. Gracias, Pero Padre. sobre todo, Dios mío, que se haga tu voluntad y no la de nosotros. A tu tiempo, Dios amado, tú puedes hacer las cosas, Dios mío, Señor. Y que nosotros Aleluya. podamos esperar sin desesperarnos, Dios mío, en cada promesa que tú has Gracias, puesto en Padre. cada vida de cada uno de nosotros, Amén, Dios. Señor. Te lo Aleluya. pedimos en el nombre poderoso del Señor. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta Aleluya. hora, te presento de una manera especial, Dios mío, este matrimonio de evangelistas, Padre. Verdaderamente que ha sido una bendición escuchar la obra, Dios mío, santificadora, la obra transformadora que tú has estado haciendo en ellos. Dios mío, es un Gracias, Dios. matrimonio joven, Padre. Aleluya. Dios mío, yo no creo en las casualidades, yo Gracias. creo en los propósitos, Señor. Dios mío, cuando ellos llegaron aquí, ellos querían saber la razón por la cual, Dios mío, Aleluya. se le había extendido esta invitación. Ellos pensaron que alguien los había, Aleluya. Dios mío, aleluya, recomendados para que los invitáramos. Señor, pero nadie me habló de ello, nadie me los recomendó, simplemente tú pusiste en mi corazón Aleluya. que los trajera, Gracias. y ahora puedo entender la razón por la cual lo hiciste, Señor. Te pido que sigas afirmando sus pasos, sus caminos, Dios mío, que los sigas ayudando para que cada día, Señor, ellos se sigan, Dios mío, compenetrando cada día más como pareja, como matrimonio, Aleluya. como ministerio, Señor, que todo dardo que venga Aleluya. por parte del enemigo Aleluya. para tratar de traer disensiones, Gracias, Jehová. Dios mío, Señor, tú Aleluya. los intercestes, Padre, y no permita, mi Señor, Dios mío, que esta obra tan maravillosa Aleluya. que tú has comenzado en ellos, Dios mío, se pueda ver empañada, Padre, por nada que venga el enemigo a tratar, Dios Aleluya. mío. Señor, Gracias. te pido que en esta hora tú sigas perfeccionando, Dios mío, la obra que has comenzado en ellos. Dios mío, que donde quiera que ellos vayan, Dios mío, den testimonio, Dios mío, hablen de las Aleluya. cosas grandes que tú has hecho con ellos, Dios.
mío, de la transformación que has hecho en su vida, Padre. Aleluya. Gracias, te doy gracias, Señor, aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén Gracias, Señor. y amén. Gloria al Señor, aleluya. Qué bueno. El Señor, le damos gracias nuevamente a toda nuestra audiencia del programa Cuéntame tu historia. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. No te vayas sin dejarnos saber cómo te ha impactado este programa. Gloria al nombre del Señor. Y te recuerdo que el próximo lunes vamos a tener otro matrimonio de evangelistas aquí con nosotros contándonos su historia. Tampoco los conozco, así que sabemos que Dios tiene alguna sorpresa grande como lo ha tenido en esta noche. Aleluya. Así que Dios les bendiga y Dios le guarde, y gracias a ustedes Amén. por haber abierto su corazón Gracias, con nuestra gracias. audiencia.